Hola, en este vídeo vamos a terminar ya por fin de ver los barnices. Estábamos en los acabados sobre madera y nada, unas 4 notas que me dejé en el anterior vídeo y nos las pude dar. Estábamos con los sintéticos, habíamos visto ya todos los barnices al agua y al aguarrás, y que eran esos son los dos tipos más utilizados a nivel más doméstico en este tipo de talleres de actividad. Y luego ya os comenté que había otro tipo de barnices que normalmente tienen un disolvente más tóxico y que o bien se han dejado de utilizar o bien se utilizan a nivel más industrial o un nivel ya superior, podemos decir. Bueno, habíamos comentado los nitrocelulósicos, muy famosos, muy utilizados en un mueble, sobre todo lo que era el tapaporos, lo que es el fondo, que era muy apreciado porque tenía bastante cuerpo y hacía bien esa función de tapaporos. Pero ya os dije que el disolvente nitro es muy tóxico y luego con el tiempo han dado bastantes problemas, con el tiempo se vuelve un poco blanquecino y en fin, hoy en día no es muy utilizado ya. Y luego ya para terminar, pues nos quedó de ver el poliuretano, porque el barniz de poliuretano, pues ya sabéis, es un barniz muy reconocido, muy apreciado por su dureza, por la brillantez, por los espesores que da, en fin, muy apreciado, ya digo, por su transparencia también. Este barniz se utiliza sobre todo, el barniz de poliuretano, en superficies grandes, en encimeras, en suelos de parqué, en ese tipo de superficies. Siempre ha sido un producto de dos componentes, y el disolvente que utiliza también es bastante tóxico. Lo que pasa es que con el tiempo en el mercado han aparecido poliuretanos de un componente, monocomponentes, e incluso poliuretanos al agua. Ya digo, el de referencia es el de dos componentes, utilizado para suelos, para encimeras, tarimas, todo ese tipo de superficies. Muchas veces, volviendo a lo que os comentaba, a lo que os comento de los comerciantes que juegan con la terminología, es habitual comprar un producto, el típico bote de barniz al disolvente, barniz al aguarrás, que pone barniz de poliuretano, en letras grandes. Son barnices muchas veces que el disolvente es aguarrás, pero resalta la palabra poliuretano. Pues estos realmente no son barnices de poliuretano. Lo que pasa es que en su composición tienen una parte de poliuretano, y como el poliuretano es tan apreciado, por lo que os he dicho anteriormente, pues los comerciantes resaltan esa palabra como si realmente fuera un barniz de poliuretano, pero no, es un barniz al aguarrás. De hecho su disolvente es ese. Lo que pasa es que sí que puede tener una cierta cantidad de poliuretano, ¿vale? Pero cuando hablamos de barniz de poliuretano, el auténtico, digamos, pues son este tipo de barnices, ya digo, que suelen ser de dos componentes, suelen ser un poco más tóxicos y para dar en superficies grandes. De todas maneras, todos los barnices tienen sus problemas, sus pros y sus contras. Por ejemplo, los poliuretanos, como os he dicho, son muy duros, muy resistentes, por eso se dan en superficies que tengan que recibir mucho trote, muy expuestas al desgaste, pero sin embargo los poliuretanos, con los golpes relativamente fuertes, lo que hace es que esa zona se vuelve blanquecina. Y luego son barnices que debido a su dureza son difíciles de eliminar. Entonces, pues ya no, como veis, ya no cumple mucho esa característica que hay que tener en cuenta de la reversibilidad. Entonces, ya digo, estos barnices no son realmente los de poliuretano, los auténticos. No son tan adecuados para el mueble, por lo que os digo, porque su eliminación cuesta mucho más. Son resistentes, pero un golpe fuerte deja la superficie blanquecina, con lo cual se nota mucho ese barniz.
son más adecuados para otro tipo de superficies, para otro tipo de maderas. En los años 60, simplemente por mencionarlo, triunfó un tipo de barniz de poliuretano que era barniz de poliéster. Lo digo simplemente, pues bueno, como curiosidad, porque seguramente lo habéis visto, era ese barniz que dejaba una superficie completamente lisa, que parecía pues un cristal. Era como un lacado, pero muy perfecto, ya digo, parecía más un cristal que un barniz. Era el denominado barniz de poliéster, que está dentro de los poliuretanos. Bueno, pues tenía un disolvente muy tóxico. Eliminarlo es complicadísimo, de hecho no hay decapante que actúe sobre él, tiene que ser con calor, y bueno, y se dejó de utilizar porque, como digo, a pesar de que era un barniz extremadamente duro, muy transparente, ya digo, se asemejaba a un cristal, pero al darse sobre una madera, pues la madera, como sabéis, es un material que es orgánico, que está vivo, y aunque este barniz fuera muy duro, la madera al estar viva, pues sufre, ya sabéis, los movimientos que le son naturales a ella. Entonces, estos barnices, bueno, pues terminaban, en la mayoría de los casos, agrietándose debido al movimiento de la madera. Con lo que veis que un barniz, por muy duro que sea, en este caso no tenía la elasticidad suficiente para adecuarse a los movimientos de la madera, con lo cual se dejó de utilizar, pero fue un barniz muy utilizado y muy reconocible, ¿eh? Es como un cristal, exactamente igual. Bueno, y luego ya por terminar, simplemente, bueno, deciros que hay otra gama de barnices que se utilizan a nivel más industrial, como los poliacrílicos, los ultravioleta y más. Estos se caracterizan sobre todo por el alto contenido en sólidos. Bueno, ya sabéis que todos los barnices son dos componentes, ¿no? El aglutinante, el residuo sólido, la materia sólida y el disolvente. Pues aquí a lo que se llega es a no tener que utilizar disolventes, con lo cual se consigue un rendimiento mucho mayor, porque ya sabemos que los disolventes sirven simplemente para poder pues aplicar ese barniz. Al haber equipos de barnizado que no necesitan ese disolvente, pues es mucho más rentable, ¿vale? Tiene más nivel de rendimiento. Y bueno, pues también se reduce la emisión de componentes orgánicos volátiles a la atmósfera, con lo cual también es una cosa óptima. Y bueno, pues ya digo, estos barnices ya se dan en líneas postindustriales, lo que son líneas, pues ya sabéis, un poco manejadas con ordenador, y bueno, pues son ya barnizados en línea, que se llaman, como digo. Barnizados de cortina, barnizado pues de rodillo, tienen diferentes nombres según el modo de aplicar ese barniz, y muchas veces lo que es el secado es inmediato, porque puede ser mediante radiaciones de ultravioleta o mediante otro tipo de sistemas, con lo cual hace que lo que es el proceso sea muy rápido. Pero ya digo, estos son ya barnizados a nivel industrial, más bien de equipos, de maderas, pero de montaje, no de muebles. Y bueno, con eso ya terminaríamos el tema de los barnizados. Vamos a comenzar en este vídeo, lo que nos da tiempo, a ver el siguiente tema de los acabados sobre madera. Yo os dije que había englobado en tres grupos: los barnizados, los aceites y las ceras, y las pinturas. Bueno, como digo, vamos a empezar a ver los aceites y las ceras. Bueno, los aceites y las ceras los pongo, digamos, en el mismo grupo porque son los acabados tradicionales sobre madera virgen, sobre madera dura. Nunca van sobre un chapado, siempre sobre madera maciza, madera virgen, y normalmente madera dura también, porque la madera dura es la que tiene la veta más vistosa y en la que se va pues a resaltar más lo que es la belleza de la madera. Bueno, como digo, son los acabados que permiten ver, los aceites y las ceras, los que permiten ver con mayor claridad lo que es la veta, y sobre todo resaltan el tacto natural de la madera. Evidentemente son acabados que no tienen cuerpo, no crean cuerpo. Entonces son los en los que se resalta más lo que es el tacto, lo que es el veteado de la madera, porque no crean una película. Los barnizados crean una película.
y bueno, por muy transparentes que sean, no dejan de ser, pues eso, una capa sobre la madera. Sin embargo, los aceites y las ceras tienen una acción más de penetración en la misma y entonces no crea ese cuerpo. Por lo tanto, se percibe mejor pues, el tacto, la rugosidad de la madera y lo que es el veteado. Por esto es el acabado típico pues para un mueble de tipo rústico, el mueble provenzal, los aperos de labranza, ya digo, pues tenemos un mueble tipo un arcón, un vargueño, siempre macizo, siempre, y ya digo, cuando queremos que no pierda este carácter rústico o natural. Normalmente se aplica en muebles pues antiguos o que tienen ese estilo, porque ya sabemos que estos son los acabados que se daban antiguamente, pues, a partir del siglo XVI sobre todo. Entonces es el acabado que le pega, ya digo, a muebles tipo arcones, vargueños, porque es lo que tenían. Ya sabéis que los barnices se utilizaban muy poco, los que había eran los barnices grasos, que ya los conocemos, y era más bien para proteger las obras de arte. En un mueble lo que se daba principalmente son este tipo de acabados, los aceites y las ceras. Entonces ya digo, cuando es macizo, cuando es un mueble más rústico, que queremos que conserve el aspecto natural, o en un mueble que nos recuerda a esos estilos del mueble del Renacimiento, del Barroco, donde se utilizaban este tipo de acabados, pues también es lo que le conviene porque pega con el estilo. Bueno, la característica en general, ya digo, tanto de los aceites como de las ceras, luego vamos a verlos diferenciados, pero tienen unas características comunes los dos. Sobre todo es que nutren. Ya os he dicho que sobre todo tienen esa capacidad de penetrar en la madera. Tanto los aceites como las ceras se dan con muñequilla, una muñequilla que puede ser de algodón, puede ser una gasa, hacemos pues una muñequilla y se aplica. Y bueno, lo que queremos es, ya digo, que penetre en la madera, que penetre bien. Son mucho más fáciles de dar, por ejemplo, no tienen comparación con un barniz a muñeca, con un pulimento francés. Se da con muñequilla, pero ya sabéis que la muñequilla para un barnizado, eso es un oficio, hay que hacerla bien, hay que saber, hay que tener mucha práctica, porque lo que queremos es dar un cuerpo y hacer un acabado lacado, lo más liso, lo más liso que se pueda, que se consiga, ¿no? Como un espejo, un poco como ese poliéster que os comentaba antes. Eso es lo que se perseguía con ese barnizado a muñequilla. Sin embargo, los aceites y las ceras se dan a muñequilla, pero de manera más vasta, no se quiere dar cuerpo. Lo que se quiere es frotar para que penetre bien en la madera, para que mediante ese frotamiento se produzca calor y penetre mejor. Entonces es un trabajo más bien, un esfuerzo físico, pero no el oficio de conseguir un acabado, que eso corresponde más bien al pulimento francés, ¿vale? Pero se da con una muñequilla también se puede dar con una brocha, no hay ningún problema, pero normalmente se suele dar con muñequilla. Bueno, ya digo, sobre todo nutren, y también, evidentemente, impermeabiliza, porque no deja de ser, aunque no cree cuerpo, pero es una protección que aísla a la madera pues del calor, de humedad, ya sabemos, ¿no? Ya conocemos los agentes de deterioro de la madera, y los atmosféricos serán de los más importantes, ¿no? La madera sabéis que sufre mucho con los cambios de temperatura, con humedad, en fin, con esas cosas que ya hemos visto en otros vídeos. Entonces ya digo, sobre todo nutre y bueno, impermeabiliza. Evidentemente son menos resistentes que los barnices y que las pinturas, porque precisamente por no tener esta capa de protección, no van a ser tan resistentes pues a un golpe, a las manchas. Si tenemos un mueble con aceite o con cera y que hay una mancha encima, hay que eliminarla rápidamente, porque si no penetra. Lo mejor siempre será eliminar esa mancha rápidamente, como digo, y posteriormente volver a dar aceite o cera, ¿vale? Pero ya son acabados delicados, que nutren, que destacan la belleza de la madera, pero
pero al no tener ese cuerpo no son tan resistentes al desgaste. Bueno, ¿qué más deciros como introducción a este tema o como características genéricas de los aceites y de las ceras? Pues que se aplican fácilmente, ya os he dicho, con la muñequilla, con un trapo, también puede ser con una brocha. Es un trabajo más bien físico, más un esfuerzo físico, sobre todo en las ceras, porque una vez dado hay que eliminar el exceso, y si bien en un aceite no cuesta tanto, en una cera sí cuesta más porque se endurece más rápidamente. Todo eso ya lo veremos posteriormente cuando entremos más en profundidad con cada uno de los temas, tanto del aceite como de las ceras. Y luego, bueno, un tema que es muy importante es que para eliminarlos es muy complicado, porque al haber penetrado tanto, no se eliminan fácilmente. Un aceite o una cera penetra, se va perdiendo con el tiempo, porque la madera va pues absorbiéndolo, pero si quisiéramos retirarlo costaría mucho. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con el aceite. Una madera en la que ha penetrado pues un aceite y queremos eliminarlo porque realmente no lo hemos hecho como un acabado, sino que ha sido más bien pues una mancha, eso cuesta muchísimo, porque ya digo, tienden a profundizar mucho en las fibras. Y bueno, ¿qué más deciros como introducción un poco? Que necesitan un mantenimiento más frecuente que un barniz o que las pinturas, lógicamente. Es habitual que los muebles se aceiten o se vuelvan a dar cera más frecuentemente porque, bueno, por lo mismo que os digo, porque la madera va pues absorbiéndolos, va perdiéndose y es necesario mantenerlos en buen estado frecuentemente. Lo bueno que tiene es que al no crear película, pues no hay que hacer un decapado, no hay que eliminarla porque no la realizan. Entonces muchas veces no hay ni que lijar, aunque bueno, siempre es conveniente pasar un estropajo o una lija fina para que la madera se vuelva, bueno, pues que se vuelva a abrir un poco pues el poro y que reciba mejor ese aceite o esa cera que vamos a volver a dar. Por tanto, mantenimiento frecuente, pero por otra parte no es necesario decapar. Imaginaros con un barniz, pues lo costoso que es eliminar esos barnices viejos, ¿no? Y luego ya por último decir que son acabados poco tóxicos. Su disolvente pues es el aguarrás, que ya sabemos que es un disolvente que no es muy tóxico. Y bueno, con esto ya dejamos la introducción del tema de los aceites y de las ceras. Gracias.